Era el año 2006. Las luces del set de Big Brother V parpadeaban bajo el calor artificial de los reflectores. Millones de televidentes en toda América Latina tenían los ojos pegados a sus pantallas. Y entonces ocurrió. Un grito, un golpe sordo, un silencio que duró solo un segundo, pero que se sintió como una eternidad. Verónica Castro, la mujer que había hecho llorar a 70 millones de rusos, la actriz que había conquistado más de 120 países, la figura más luminosa que había producido la televisión mexicana en toda su historia, acababa de caer desde lo alto de un elefante. No era una escena de telenovela. No había guión. No había director gritando «corten». Era real, brutalmente real. El impacto contra el suelo fue tan violento que los médicos que la atendieron aquella noche temieron lo peor. Una lesión en la columna que podía haberla dejado paralítica para siempre. Le colocaron una placa de titanio. El pronóstico era incierto. La estrella más brillante de México yacía en una camilla, mirando al techo de una clínica, preguntándose si alguna vez volvería a pararse sola sobre sus propios pies. Pero aquella caída no fue el principio del fin. Fue apenas uno de los muchos golpes que la vida le tenía reservados a esta mujer extraordinaria y atormentada. Porque la verdad sobre Verónica Castro nunca fue la que vimos en las pantallas. Detrás de las lágrimas perfectamente calculadas de Mariana Villarreal. Detrás de los vestidos de lentejuelas y los ratings históricos. Detrás de la sonrisa que conquistó el mundo, había una historia de dolor, soledad, traición y secretos que durante décadas permanecieron en la sombra. Y hoy, en este canal, vamos a contarlas sin filtros. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelar este video va a cambiar para siempre la forma en que ves a esta leyenda. Para entender quién es Verónica Castro, hay que viajar al México de los años 50. Un país que todavía olía a tierra de rancho y humo de carbón, donde las familias de clase trabajadora vivían entre sueños grandes y posibilidades pequeñas. El 19 de octubre de 1952, en la Ciudad de México, nació Verónica Judith Sáenz Castro, una niña de ojos grandes y carácter indomable que desde el primer momento pareció destinada a algo que nadie en su familia podía todavía nombrar con claridad. Su infancia no fue la de una princesa. Lejos de eso. Creció en un entorno donde el arte era al mismo tiempo un privilegio y una forma de sobrevivir. Pero también fue una niña marcada por una tristeza profunda que ella misma tardó años en comprender. Quienes la conocieron de pequeña recuerdan a una Verónica callada en ciertos momentos, pensativa, como si cargara dentro un peso que no correspondía a su edad. Sin embargo, el talento era innegable, y había en su familia una llama artística que ardía con fuerza. Su abuela paterna, Socorro Astol, dirigía una compañía artística. Su tío, Fernando Soto, conocido popularmente como Mantequilla, fue uno de los comediantes más queridos de la época de oro del cine mexicano. El arte no era para la familia Castro un lujo ajeno, era parte de su ADN. Y Verónica lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo desde que era muy niña. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se acercó a su madre y le pidió como regalo de cumpleaños algo que cualquier otro adolescente de su época jamás habría pedido: la oportunidad de presentarse a una beca en la Academia de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, que en ese entonces era dirigida por el legendario Andrés Soler, uno de los grandes del cine mexicano dorado. Entró, la aceptaron, y el mundo nunca volvió a ser el mismo para ella. Aquellos primeros años de formación fueron duros. El mundo del espectáculo no tiene compasión con los que no están preparados para sus reglas despiadadas. Pero Verónica aprendió rápido, más rápido que nadie. Sus primeros pasos fueron en la fotonovela, una industria popular, vibrante, que servía de trampolín para talentos jóvenes. Apareció la romántica Samantha, y aunque el mundo todavía no la conocía, ella ya sabía que era capaz de mucho más. Los años 60 y los primeros 70 fueron una larga escalera de pequeños papeles, de nombres en letra pequeña en los créditos, de esperas interminables en pasillos de televisoras que olían a cable quemado y café viejo. Pero Verónica esperó, observó, y cuando llegó el momento, no falló. Si te está gustando esta historia y quieres seguir conociendo los secretos de las grandes figuras del espectáculo, suscríbete ahora al canal. No te vas a arrepentir. Hay mucho más por venir. El año 1979 marcó un antes y un después, no solo en la carrera de Verónica Castro, en la historia de la televisión latinoamericana. El productor Valentín Pimstein la llamó a su despacho en Televisa y le ofreció el papel que definiría su existencia:
Mariana Villarreal, la protagonista de Los ricos también lloran. El proyecto sonaba bien, pero nadie, absolutamente nadie, imaginó la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. La telenovela debutó el 11 de abril de 1979 en el Canal 2 de Televisa, y desde las primeras semanas quedó claro que algo extraordinario estaba sucediendo. Las calles de México se vaciaban cada tarde cuando comenzaba el capítulo. Las amas de casa lloraban junto con Mariana. Los hombres, que juraban no ver telenovelas, confesaban en voz baja que seguían la historia. Y Verónica Castro cantó el tema principal, Aprendí a llorar. Una canción escrita por Lolita de la Colina que se convirtió en el himno de toda una generación. Con 248 episodios, Los ricos también lloran se convirtió en una de las producciones más vistas de la historia de la televisión. Fue exportada a más de 120 países, doblada a más de 25 idiomas. Se calcula que la telenovela generó más de $100 millones en ventas internacionales para Televisa durante las décadas de los 80-90. Pero lo que ocurrió en Rusia en 1992 fue algo que nadie en México podía haber predicho. Poco después de la caída de la Unión Soviética, en un país sacudido por la incertidumbre y el caos del cambio histórico, los ciudadanos rusos descubrieron a Mariana Villarreal y la adoptaron como propia. 70 millones de espectadores, 70 millones, se sentaron frente a sus televisores para ver a esta mujer mexicana que lloraba, amaba y sufría en un idioma que no era el suyo, pero cuyas emociones trascendían cualquier frontera. Verónica Castro se convirtió en la primera actriz latinoamericana en conquistar verdaderamente el mercado soviético. Una hazaña que ningún político, ningún empresario, ningún diplomático había logrado. Una mujer de la Ciudad de México, con su sonrisa y sus lágrimas, había hecho lo que nadie más pudo. Pero detrás de esa gloria reluciente, había sombras, y eran cada vez más oscuras. El éxito tiene un precio. Y a Verónica Castro le llegó la factura mucho antes de lo que esperaba. En pleno auge de su carrera, ocurrió algo que muchos en la industria conocían pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Televisa la vetó. Sí, la actriz más famosa de México. La mujer que le había dado al consorcio cientos de millones de dólares en ingresos. La cara que había conquistado el mundo. La razón. Verónica había aceptado trabajar en Argentina sin el permiso expreso de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el hombre que controlaba con mano de hierro el destino de todos los que aparecían en las pantallas de Televisa. Las puertas de San Ángel se cerraron ante ella con un estruendo que solo ella podía escuchar. No hubo comunicado oficial. No hubo declaración pública. En ese mundo, los vetos no se anuncian. Se ejecutan en silencio, con una frialdad quirúrgica que resulta más aterradora que cualquier enfrentamiento abierto. Y Verónica se encontró sola. En el momento más alto de su fama, con el mundo entero a sus pies, fue abandonada por la empresa que la había creado. Pero no se rindió. Si hay algo que define a esta mujer es que nunca se rindió. Se fue a Argentina. Luego volvió. Trabajó en proyectos internacionales, en Italia, en distintos formatos. Demostró que no necesitaba ninguna empresa para seguir siendo una estrella. Y cuando finalmente volvió a Televisa, según los que estuvieron cerca, lo hizo como una reina. El veto se levantó. Nunca se explicó públicamente, y Verónica regresó para protagonizar Rosa Salvaje, otra telenovela que se convirtió en un éxito masivo. Pero la herida quedó. Las heridas de ese tipo siempre quedan. ¿Cuántos secretos más guarda la relación entre Verónica Castro y la empresa que la formó y la exilió al mismo tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los artistas son verdaderamente libres dentro de los grandes medios de comunicación? ¿O son prisioneros dorados de un sistema que los necesita pero también los controla? Mientras la carrera de Verónica navegaba entre tempestades y glorias, su vida personal era un laberinto de amores rotos, ilusiones truncadas y secretos que ella guardaba con una disciplina casi militar. Verónica Castro nunca se casó. Jamás tuvo un matrimonio oficial. Y esa sola realidad, en el México de las décadas de 70 y el 80, ya era en sí misma una declaración de independencia que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar. Tuvo una relación con Manuel el Loco Valdés, un reconocido comediante mexicano. Una relación que no llegó a buen puerto, pero que produjo el hijo más famoso de su vida, Cristian Castro, un niño que llegaría al mundo sin el apellido de su padre, creado únicamente por una mujer que ya cargaba el peso de ser la figura pública más observada de México. Luego vino una relación con el cineasta Enrique Niembro, con quien tuvo a su segundo hijo, Michel Castro. 2 hijos de 2 hombres distintos. Ningún matrimonio.
En una sociedad tan conservadora como la mexicana de aquella época, eso bastaba para que los murmullos comenzaran. Y Verónica los ignoró, o intentó ignorarlos, porque por dentro, la historia era otra. Quienes la conocían en esa época describían a una mujer que amaba profundamente, pero que tenía una coraza de acero alrededor de su corazón. Una mujer que había aprendido desde muy joven que en este mundo, mostrar demasiado es una debilidad que el otro tarde o temprano va a explotar. Hubo otro amor que marcó su vida de manera particular. Omar Fierro, un actor joven que ella misma impulsó en su carrera. Estuvieron juntos 3 años. Y un día, como ella misma llegó a confesar en entrevistas, descubrió la infidelidad. Lo dejó, sin escándalos, sin declaraciones en televisión, con esa dignidad silenciosa que siempre fue su marca registrada. Pero el costo de esa dignidad era invisible para todos. Solo ella sabía lo que pagaba por dentro. Mientras los rumores de sus romances circulaban por las revistas de espectáculos, Verónica construyó alrededor de sí misma una muralla. Su hermano Fausto manejaba su producción. Su hermana Beatriz la asistía en todo. Su otro hermano controlaba las finanzas. La familia era su equipo y su escudo. Y sus hijos eran su razón de existir. Llegó a vivir literalmente en los estudios de Televisa durante los periodos más intensos de grabación. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la noche en las telenovelas, descansaba brevemente, y luego conducía su programa de televisión nocturno hasta las 2 o 3 de la madrugada. Dormía en una cama instalada dentro de su camarín. Mientras tanto, sus hijos estaban lejos. Michelle terminó la secundaria en Canadá. Christian vivía en Miami. Verónica tomaba aviones para verlos cuando podía, les llamaba por teléfono todos los días y se aseguraba de que los tres estuvieran juntos al menos en Año Nuevo, en Acapulco, frente al mar. Esa imagen, la de los tres juntos frente al océano, era lo que le daba fuerzas para seguir. Pero la vida de Verónica Castro tenía una dimensión que el público general tardó décadas en conocer, y cuando salió a la luz, lo hizo de una manera que sacudió los cimientos de su mundo. Yolanda Andrade, actriz, conductora, figura polémica del espectáculo mexicano. Una mujer con una energía particular, con una historia de vida llena de ángulos oscuros y declaraciones explosivas. Según los testimonios de la propia Yolanda Andrade, ella y Verónica Castro habían mantenido una relación amorosa que fue mucho más allá de una simple amistad. Andrade llegó a afirmar públicamente, en más de una ocasión y con una convicción desconcertante, que ambas habían contraído matrimonio en secreto en Ámsterdam, hace aproximadamente 15 años. Yo no soy ninguna mentirosa, declaró Yolanda ante las cámaras. Y obviamente hay fotos, y hay video. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, en la enfermedad, en la alegría. Las palabras de Andrade cayeron como una bomba en el mundo del espectáculo. Verónica Castro lo negó todo, categóricamente. Publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecían ambas en bikini, argumentando que era una mentira lo que se estaba diciendo. Desmintió cualquier tipo de relación romántica. Desmintió la boda. Pero Yolanda no retrocedió. Y lo que siguió fue uno de los enfrentamientos mediáticos más tensos y dolorosos que ha vivido la farándula mexicana en años recientes. El escándalo se convirtió en un incendio que nadie podía apagar. Las redes sociales se dividieron. Los medios de comunicación dedicaron semanas enteras al tema. Las declaraciones de una y de otra se cruzaban en el aire como proyectiles. Y en medio de todo eso, Verónica Castro, la mujer que había sobrevivido a vetos, a caídas, a amores rotos, a 53 años de una industria despiadada, llegó a su límite. En diciembre de 2019, en el Día de la Virgen de Guadalupe, utilizó la canción de su hijo Christian para comunicar algo que nadie esperaba. Quiero aprovechar esa canción para hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño. Elegí hoy, que es el día de mi Santa Madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo. Pero estoy agotada de tanto mal. Quiero mi paz. 53 años de carrera, terminados con un mensaje en redes sociales. En el Día de la Virgen, el silencio que siguió fue ensordecedor. Pero la historia no terminó ahí, porque los escándalos que rodean a Verónica Castro parecen tener una vida propia, una capacidad de resurgir desde las sombras en el momento más inesperado.
El año 2022 trajo consigo una nueva tormenta. Esta vez, más oscura y más peligrosa que cualquier cosa anterior. Un periodista de espectáculos comenzó a circular en plataformas digitales unas supuestas capturas de conversaciones que involucraban a la actriz con jóvenes menores de edad. Las acusaciones eran gravísimas. El mundo del espectáculo se paralizó. Verónica Castro lo negó de manera absoluta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las propias jóvenes involucradas, acompañadas de sus padres, salieron públicamente a desmentir las acusaciones. Declararon que no habían sido agredidas de ninguna manera, que las conversaciones habían sido malinterpretadas, que no habían existido comportamientos inapropiados. La tormenta se diluyó, pero el daño ya estaba hecho. Porque en el mundo de la opinión pública, basta con que una acusación circule durante suficiente tiempo para que deje una mancha que ninguna declaración puede limpiar completamente. Lo saben todos. Lo sabía Verónica. Y lo que es más perturbador, nadie puede asegurar con certeza qué hay detrás de todo esto. ¿Fue un ataque coordinado contra su reputación? ¿Hubo intereses oscuros que buscaban destruirla definitivamente? ¿O hubo algo que no llegó a saberse completamente? Estas preguntas siguen flotando en el aire como humo que no termina de disiparse. Si esto te está generando dudas, si sientes que hay algo en esta historia que no cierra del todo, déjanos un comentario. Queremos saber qué piensas tú. Y si aún no le diste like al video, este es el momento. Ayúdanos a que más personas conozcan la historia completa de esta mujer extraordinaria. Hay otro episodio de la vida de Verónica Castro que resulta imposible ignorar. Un episodio que habla de los bastidores del mundo artístico con una crudeza que pocas veces se ve a la luz del día. El conflicto con el estilista Mitzi. Durante décadas, Mitzi fue uno de los diseñadores y estilistas más cercanos a Verónica. Un hombre que conocía sus secretos profesionales y personales, que había estado presente en momentos cruciales de su carrera. Una relación de confianza que se construye a lo largo de años y que, cuando se rompe, deja cicatrices profundas. El distanciamiento entre ambos derivó en amenazas veladas. Se habló de fotografías comprometedoras, de información que podía hacerle daño, de la posibilidad de revelaciones que nadie en el entorno de Verónica quería que salieran a la superficie. Que alguien que estuvo tan cerca de ella pudiera convertirse en una amenaza dice mucho sobre la naturaleza de las relaciones en ese mundo brillante y despiadado. En el espectáculo, las lealtades son tan frágiles como papel de revista. Hoy eres el aliado indispensable. Mañana, el arma más peligrosa en manos del enemigo. ¿Cuántas personas en el entorno de Verónica Castro conocían cosas que ella prefería mantener en la oscuridad? ¿Cuántos de los que sonreían a su lado en las fotos eran en realidad una amenaza silenciosa? Hay que hablar también de la relación entre Verónica Castro y su hijo Christian Castro, el niño que creció sin padre reconocido, en el seno de una familia construida por una mujer sola. El niño que se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Un hombre complejo, emocionalmente volátil según quienes lo conocen, marcado de maneras profundas por una infancia típica. La relación entre madre e hijo ha sido pública, intensa y, en algunos momentos, cargada de una tensión que ninguno de los dos podía disimular completamente frente a las cámaras. Se sabe que Christian Castro advirtió a su madre sobre su relación con Yolanda Andrade, que intentó protegerla, que cuando estalló el escándalo, su preocupación más honda no era la reputación de Verónica, sino su salud física y mental, que se había deteriorado visiblemente desde hacía tiempo. Los problemas respiratorios derivados de años de tabaquismo, la depresión que fue agravada por los escándalos consecutivos, la placa de titanio en la columna, consecuencia de aquella caída terrible en Big Brother. La suma de todo eso sobre el cuerpo y la mente de una mujer que durante décadas había vivido en la exposición total, sin espacio para detenerse, para respirar, para sanar. Christian lo veía, y le dolía de una manera que ninguna canción podía expresar completamente. Hubo un tiempo en que el mundo artístico de México observó con curiosidad la dinámica entre ambos. Yolanda Andrade llegó a insinuar, con esa crueldad particular que a veces adopta el lenguaje del espectáculo, que había tenido algún tipo de vínculo también con Christian. Una afirmación que añadió otra capa de toxicidad a una historia que ya era suficientemente complicada. La caída de Televisa. Ese es otro capítulo que no puede ignorarse. Verónica Castro fue, durante décadas, uno de los activos más valiosos del consorcio más poderoso de la televisión en lengua española. Pero la relación nunca fue fácil. Fue una danza entre el poder y el talento, donde ninguno de los dos podía prescindir completamente del otro,
pero donde la tensión nunca desapareció. En 2010, Verónica apareció por última vez en una telenovela producida por Televisa, Los Éxitos Pérez. A partir de ese momento, las puertas de San Ángel comenzaron a cerrarse lentamente. No con un portazo dramático, sino con esa indiferencia gradual que resulta más cruel que cualquier confrontación directa. Cuando estalló el escándalo de Yolanda Andrade en 2019, los rumores de un nuevo veto se extendieron con rapidez. Se decía que Televisa prefería desvincularse de Verónica Castro para no verse asociada con la controversia. Ningún comunicado oficial, ninguna confirmación, pero la frialdad era palpable para cualquiera que prestara atención. El mundo había cambiado. La televisión abierta ya no era lo que había sido. Las plataformas digitales fragmentaban las audiencias. Los nombres que antes eran intocables ahora podían ser ignorados con la misma facilidad con que se desliza un dedo sobre una pantalla táctil. Y Verónica Castro, la mujer que había llenado estadios en Rusia, que había hecho llorar a medio mundo con una telenovela, que había conducido programas nocturnos que nadie se atrevía a perderse, quedó suspendida en un limbo extraño. Demasiado grande para ser ignorada. Demasiado controvertida para ser plenamente reivindicada. En los años que siguieron a su retiro anunciado, Verónica Castro adoptó un hermetismo que contrastaba de manera radical con la mujer que había vivido décadas bajo los reflectores. Las entrevistas se volvieron escasas, casi nulas. Sus apariciones públicas, mínimas. Sus redes sociales, un espacio controlado con precisión milimétrica donde ella decidía exactamente cuánto mundo exterior permitía entrar. Hubo una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que marcó un hito por su intensidad. Una conversación que llegó a tal punto de tensión que Verónica tomó la decisión, en ese mismo momento, de cerrar su cuenta de Twitter y exigir disculpas públicas. Era la imagen de una mujer que había llegado a su límite de exposición, que ya no estaba dispuesta a seguir las reglas de un juego que ella misma había jugado toda la vida y que de repente sentía como una trampa de la que era imposible escapar si uno seguía adentro. El mundo del espectáculo es así. Te construye, te eleva, te convierte en un símbolo. Y luego, cuando decides que ya no quieres seguir siendo el símbolo de nadie, descubres que el símbolo te pertenece menos a ti que a los millones que te observan. ¿Qué queda hoy de Verónica Castro? Queda la abuela que abraza a sus nietos en Guanajuato. Queda la mujer que en un evento reciente revivió con nostalgia los mejores momentos de su vida artística, que miró fotos de su infancia con los ojos brillantes y que dijo, sin dudar, que sus hijos son su gran amor, su presente, su pasado y su futuro. Queda la actriz que en su mejor momento hizo llorar a 70 millones de personas en un país que ni siquiera conocía su idioma. Queda la cantante cuya voz interpretó una canción, Aprendí a llorar, que resultó ser una profecía perfecta de su propia historia. Queda también la mujer que sobrevivió a los vetos y a las caídas, a las traiciones y a los escándalos, a las acusaciones y a los silencios, con una dignidad que nunca terminó de quebrarse del todo. Y queda la pregunta que nadie ha podido responder completamente. ¿Cuánto de la Verónica Castro que el mundo amó era real? ¿Cuánto fue una construcción, una armadura, una versión cuidadosamente diseñada de una mujer más compleja y más vulnerable de lo que cualquier pantalla podía mostrar? En una de sus últimas apariciones públicas, cuando le preguntaron si pensaba volver, respondió con una calma que resultaba casi perturbadora, que se sentía satisfecha con lo que había hecho, que no era correcto volver, que había dado todo lo que tenía para dar. Pero en sus ojos, según quienes estuvieron presentes, había algo más, una sombra, un peso que las palabras no alcanzaban a explicar. La historia de Verónica Castro no es solo la historia de una actriz famosa. Es la historia de una mujer que dedicó su existencia entera a hacer sentir emociones a otros, mientras aprendía, a veces a golpes, a gestionar las suyas propias. Es la historia de una industria que te necesita pero no te protege, que te celebra pero no te cuida, que construye íconos y luego, cuando los íconos ya no sirven para vender, los abandona con una indiferencia que hiela la sangre. Es la historia de una generación de mujeres que tuvieron que ser más fuertes que los hombres que las rodeaban, en un mundo que les exigía brillar mientras les negaba el derecho a fracasar, a llorar, a ser humanas. Y es también, en sus capítulos más oscuros, la historia de los límites borrosos entre la fama y la vulnerabilidad, entre el ídolo y la persona, entre lo que el público cree saber y lo que realmente ocurre detrás de las puertas cerradas. Verónica Castro aprendió a llorar. Eso lo dice la canción. Pero lo que nadie le preguntó nunca es si alguien estuvo ahí para secar sus lágrimas cuando las cámaras se apagaban. Si llegaste hasta este punto del video, gracias.
Gracias de verdad. Sabemos que esta es una historia larga, densa, llena de matices, y que dedicar este tiempo a conocerla en profundidad dice algo sobre ti. Deja en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la historia de Verónica Castro. ¿El veto de Televisa? ¿El escándalo con Yolanda Andrade? ¿Los años de soledad detrás de una carrera que brillaba para todo el mundo? ¿O simplemente la imagen de una mujer que lo dio todo y que al final eligió el silencio? Si este video te movió algo por dentro, dale like. No para nosotros, para que más personas puedan conocer esta historia. Para que el nombre de Verónica Castro siga recordándose no solo como el de una actriz famosa, sino como el de una mujer que enfrentó todo lo que la vida le lanzó con una fuerza que muy pocos de nosotros podríamos imaginar. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí seguiremos contando las historias que el mundo del espectáculo preferiría que nadie contara. Hay una última imagen que quiero dejarte en la mente. Es la imagen de una niña de 15 años en la Ciudad de México, parada frente a un político en campaña que prometía arreglar veredas y construir paradas de colectivos. Una niña que no le pedía nada de eso, que solo quería una beca, una oportunidad, una puerta que alguien tuviera la gentileza de abrir. Esa niña abrió su propia puerta, y lo que encontró del otro lado fue gloria, y dinero, y millones de corazones en 120 países. Pero también fue soledad, y traición, y vetos, y escándalos, y una columna fracturada, y una placa de titanio que le recuerda todos los días lo frágil que puede ser el cuerpo de alguien que el mundo imagina invencible. Verónica Castro conquistó el mundo entero, y tal vez, solo tal vez, nunca encontró un lugar que sintiera completamente como hogar. Esa es la verdad que más duele. Y esa es la pregunta que te dejo esta noche, mientras las luces apagan y el silencio regresa. ¿A qué precio vale la pena conquistar el mundo si en el camino pierdes el derecho a ser simple?